Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos empezando un nuevo ciclo de clases de motocicleta, ya esperando que esta información sea lo mejor posible para ustedes. Si en algo nos equivocamos, háganoslo saber. O si tienen una opinión distinta a la que nosotros exponemos acá, también lo pueden hacer saber a través de nuestras redes, ¿ya? Y ahí lo analizamos y vemos en qué podemos mejorar, ¿ya? Mi nombre es Ricardo y hoy día empezamos con el tema de funcionamiento de la motocicleta. Dice que en esta unidad aprenderemos, ¿cierto?, a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta, ¿ya? (2.1) El chasis. Dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, en donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante, ¿ya? Entonces, en este chasis, ¿cierto?, es la estructura metálica, ¿ya?, que soporta prácticamente todos los órganos de la motocicleta, ¿ya? Vamos a encontrar también unido a nuestro chasis una horquilla, ¿cierto? Y, perdón, y un brazo basculante. Ya dice que la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección. ¿Cuál es el cabezal de dirección? Este que está acá, ¿ya? Aquí va puesta la horquilla, y la horquilla es la que soporta la rueda delantera, ¿ya? Tiene dos amortiguadores telescópicos, y estos amortiguadores telescópicos permiten absorber las irregularidades del camino, hacer que la conducción sea más placentera, ¿cierto?, más confortable, pero la principal función es que la rueda se mantenga el mayor tiempo posible pegada al piso, ¿ya? Esa es la principal función de la suspensión delantera, que la rueda se mantenga pegada al piso. ¿Por qué? Porque al yo tener la rueda pegada al piso, voy a tener control, ¿cierto? Voy a tener dirección, voy a tener frenado. Si la rueda, ¿cierto?, no pudiera copiar la forma del camino, y cada vez que hay una piedra o un hoyo, la rueda quedara en el aire por algún tiempo, ¿cierto? Eh, Obviamente eso reduce la cantidad de control que yo pueda tener sobre la motocicleta. Entonces dice que la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de los rodamientos o cojinetes. Es decir, en esa zona, ¿cierto?, llevamos unos rodamientos o unos cojinetes que en ocasiones se dañan, ¿cierto?, y es necesario reemplazarlos. Habitualmente, la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral, ¿ya? Entonces trabaja muy similar a cualquier suspensión de cualquier vehículo. Tiene un elemento elástico que es un resorte, ¿cierto? Y también tiene fluido, tiene líquido en su interior, y este líquido permite, ¿cierto?, el control de el movimiento de este elemento elástico, ¿ya? Es importante que, como tiene líquido, es posible que se produzcan fugas, ¿ya? Y las fugas en los sistemas de suspensión eh, hay que tratarlas, ¿cierto?, responsablemente, y tratar de que cuando nosotros nos damos cuenta que empezó a fugar un poco, de inmediato tratar de hacer el mantenimiento que corresponde. ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales las fugas se agrandan de un momento a otro, y puede el aceite inclusive llegar a partes de la rueda a las que no tiene que llegar, como por ejemplo a los frenos, ¿ya? Y eso podría comprometer la eficiencia del frenado, sobre todo cuando las motocicletas están equipadas con telescópicas invertidas. Puede suceder este problema, ¿ya?
El brazo basculante mantiene la rueda y la suspensión trasera. ¿Ya? El brazo basculante mantiene la rueda y la suspensión trasera. Ya el brazo basculante es esto que tengo por acá. Ese es el brazo basculante. ¿Por qué se llama basculante? Porque esto sube y baja dependiendo de las irregularidades del camino. Y esto que está acá, ¿cierto? Es el elemento de suspensión. Tengo un resorte, ¿cierto? Internamente tengo un cilindro también con aceite y algunos con gas o con aire, ¿cierto? Y tengo acá también, ¿cierto? Una reserva, ¿ya? Es un tipo de suspensión un poquito más refinada, ¿cierto? Que las que no traen este sistema de reserva. Ya en la actualidad ya hay muchas motos que traen este tipo de sistema. Otra cosa importante es que a veces nos hablan del monochoc, ¿ya? Monochoc, entre comillas, se le llama a este tipo de sistema, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene solo un absorbedor. Choc es como golpe, es como algo así, ¿ya? Entonces, monochoc es como monoabsorbedor, ¿ya? Como un solo absorbedor de golpes, ¿ya? ¿Y por qué o cómo serían los que no son monochoc? Normalmente traen uno de estos, no como este, normalmente un poquito más delgado, ¿cierto? Más pequeño, pero trae uno de estos a cada lado de la moto con el basculante, ¿ya? Uno aquí hasta acá y el otro por el otro lado haciendo la misma función, pero va a tener dos de estos tipos de espirales, uno a cada lado, ¿ya? Cosa importante es que hablamos del cabezal, y el cabezal recuerden que es este que está aquí. Este cabezal tiene o trae una inscripción, ¿cierto? Que es de letras y números en esta zona, ¿ya? En esta zona hay una inscripción de letras y números. Estas letras y números son la identidad de nuestra motocicleta. Es como el root, ¿ya? No se repite esta secuencia de números en ninguna otra motocicleta. Indica su procedencia, ¿cierto? El número de unidad a la que corresponde la moto, ¿cierto? Indica el país donde se hizo, la región donde se hizo, ¿cierto? Y dependiendo de los modelos puede traer también otro tipo de información, ¿ya? Pero todas las motocicletas que, al menos que se venden para la calle, van a traer, y nuevas, obviamente, quizás motocicletas muy antiguas, quizás pueda que no tengan número de chasis, pero en la actualidad la inmensa mayoría de las motocicletas trae número de chasis y trae el número de chasis inscrito en esta zona, ¿ya? En esta zona, ¿cierto? Para que sea comprobable la identidad de la motocicleta. Estos números y letras están de cierta forma tallados en el metal, ¿ya? Pero como las motocicletas se hacen de forma industrial, lo más probable es que esto lo haga estos números, ¿cierto? Lo haga una máquina, ¿ya? O se hagan de una forma muy exacta, por decirlo así. ¿Por qué va este comentario? Porque puede ser que yo quiera comprar una moto y voy a revisar el número de chasis para ver que corresponda con la documentación que me tienen que entregar en el momento de la compra. Y puede ser que alguno de los números no calce. Puede ser que alguno de los números esté chueco, esté uno para allá, uno para acá, etcétera. Y estos números, ¿cierto? Pueden significar, ¿cierto? Que estos números me refiero que están puestos de forma irregular, que puede ser o que son más grandes o más chicos que el resto de los números, o que están un poco chuecos, por ejemplo, ¿ya? Puede significar que esa motocicleta fue robada y se modificó, ¿cierto?, la identidad de la moto para poder venderla, ¿ya? Puede pasar y debemos estar atentos porque una vez que ya compremos la moto, lamentablemente el problema va a ser probablemente de nosotros, ¿ya? Ahí ya entra el tema legal, ahí va a depender de muchas cosas lo que va a pasar para adelante. Pero para evitar todo ese tipo de problemas, debemos revisar y asegurarnos de que
la moto y su número identificatorio están dentro de lo correcto, ¿ya? Dentro de lo esperable, ¿ya? Entonces, dice que esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral, ¿cierto? Y amortiguadores telescópicos trabajan generalmente con aceite, y ya lo hablamos. Dice que para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. ¿Ya? ¿A qué se refiere con eso? Dependiendo del peso que yo tenga, la moto va a bajar más o va a bajar menos. ¿Ya? La mayoría de los sistemas de suspensión tienen una función en la cual yo puedo agregar más tensión al resorte, es decir, comprimir el resorte sin modificar la altura de la moto. ¿Ya? Comprimir el resorte sin modificar la altura de la moto. ¿Qué voy a lograr con esto? Que cuando yo me suba, como el vehículo va a bajar o la moto va a bajar con mi peso, si el resorte está más tenso va a bajar un poco menos. Y ahí sí se modifica, digamos, la altura de la moto, pero con respecto al peso que le vamos a poner. ¿Ya? Y ahí la moto va a quedar un poquito más baja con nosotros sentados arriba. O un poquito más alta, dependiendo de lo que nosotros queramos buscar. Si vemos que la moto se echa mucho cuando nos subimos, tenemos que agregarle más tensión. Si somos, por el contrario, más o menos bajos, ¿cierto? Tenemos las piernas más o menos cortas, tenemos que aliviar la presión para que cuando nos subamos, ¿cierto? El resorte quede más comprimido, ¿cierto? O pueda comprimirse más cuando nosotros ya estamos arriba y pueda bajar un poquito el asiento con con nuestro propio peso, ¿ya? Ya, hay varios tipos de chasis, ya no todos los chasis son como este que yo estoy mostrando acá, hay muchos tipos. Si ustedes quieren averiguar más acerca de los tipos de chasis, tienen este excelente video, ¿cierto? Que pueden revisar. 2.2 dice, el motor, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos, ¿ya? Estos motores de 2 tiempos y de 4 tiempos se diferencian, ¿cierto?, en su forma de trabajo. Unos tienen que girar más veces que otros para completar un ciclo. ¿Cuáles serán los que tienen que girar más veces? Los de 4 tiempos, ¿ya? Los de 4 tiempos tienen que realizar 2 vueltas al motor, el motor tiene que girar 2 veces para recién completar un ciclo de trabajo. Cuando me refiero al giro del motor, me refiero al giro del cigüeñal, ¿ya? El cigüeñal es un eje que recibe el movimiento de los pistones que se están moviendo hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Y esto permite que se reciba ese movimiento y se traspase, ¿cierto?, hacia el exterior del motor para poder ser aprovechado, ¿ya? En el fondo, cuando yo tengo un motor de 2 tiempos, perdón, de 4 tiempos, estamos aplicando el de 4 tiempos primero, el motor se tarda el doble del tiempo, ¿cierto?, o el doble de vueltas en generar un empuje hacia el pistón, ¿ya? En cambio, en el de 2 tiempos, cada una vuelta hay un empuje, ¿ya? Entonces, en el de 4 tiempos, cada 2 vueltas hay un empuje, y en el de 2 tiempos, cada una vuelta hay un empuje. ¿Cuál reacciona mejor? Por supuesto que el motor de 2 tiempos. El motor de 2 tiempos podríamos decir que es como más rápido, más explosivo, acelera más rápido, ¿ya? El motor de 2 tiempos acelera más rápido que el de 4 tiempos. Pero el problema de los motores de 2 tiempos es que necesitan naturalmente quemar aceite. Y cuando quemamos aceite, generamos más contaminación. En el de 4 tiempos, ¿cierto? En el de 4 tiempos necesitamos más tiempo para realizar el ciclo, pero no quemamos aceite, ¿ya?
Eso es lo más importante en el tema de los motores de 2 y de 4 tiempos. Los de 2 tiempos queman aceite de forma natural. Los de 4 tiempos no queman aceite, ya, de forma natural. Si el motor de 4 tiempos no está muy bueno, el mantenimiento no anduvo muy bueno, ahí se dice que está quemando aceite. Pero la cantidad de aceite que quema es mínima, ya, a no ser que esté muy, muy malo. Pero el motor de 2 tiempos hay que agregarle aceite al combustible, ¿cierto? Se mezcla el aceite con el combustible y eso es lo que se quema, ¿ya? Ese es el problema. Ahora, otra cosa importante entre estos dos motores es el tipo de refrigeración que pueden tener. Este que estamos viendo en la imagen es un motor con refrigeración por aire, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, tengo otra imagen de un motor. Este motor tiene refrigeración líquida. ¿Cómo lo podemos saber? Así nomás. Súper fácil, porque los que tienen refrigeración por aire tienen estas líneas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Estas líneas que en realidad son unas aletas que están pegadas por el exterior del motor. Al tener estas aletas pegadas al exterior del motor, el aire puede interactuar mejor con el motor, ¿cierto? Y el aire ir tomando todo el calor que tiene el motor y llevárselo, ¿cierto? Hacia atrás y con esto refrigerar el motor. ¿Cuál es el problema de este motor? El problema de este motor es que su sistema de enfriamiento está hecho para poder funcionar correctamente cuando la moto está andando. ¿Por qué? Porque cuando está andando está pasando más aire, ¿cierto? Entonces de esa forma funciona muy bien. Pero cuando estamos detenidos, no hay tanto aire pasando a través del motor, por ende podemos tener un problema de sobrecalentamiento, ¿ya? No quiere decir que tú la vayas a prender y tengas que salir andando así soplado. No, quiere decir que lo ideal es que no la tengas mucho rato, ¿cierto? Funcionando cuando la motocicleta está detenida, ¿ya? Eso quiere decir principalmente. En cambio acá no tengo ese problema porque acá el motor se refrigera por líquido, ¿ya? Podríamos decir que es agua porque el refrigerante es hecho a base de agua, pero no solo tiene agua. Por eso nunca debemos echar a los vehículos que son refrigerados por agua, ya sea un auto o una moto, nunca debemos echarle agua de la llave, porque el agua de la llave tiene minerales, ¿cierto? Los minerales producen residuos, producen también óxidos, ¿cierto? Y dañan nuestro circuito interno. Nunca agua. El refrigerante, si bien es cierto, es hecho a base de agua, pero es agua destilada y además de ser agua destilada, ¿cierto? Se le agrega otro componente que permite o que modifica el punto de ebullición y el punto de congelación de el líquido del agua, en este caso, que va a estar dentro del motor. Si nosotros nos ponemos a pensar, hemos tenido días este año en los cuales la temperatura ha bajado hasta menos 3 grados, ¿ya? Acá en la capital, por lo menos en Santiago. Obviamente en otras comunas y en otros lugares de la capital, incluso puede ser más bajo. Si yo le echo agua así de la llave, o agua destilada sola sin el anticongelante, una de las cosas que va a pasar es que el agua dentro del sistema se va a congelar y al congelarse el agua produce un fenómeno de expansión y ese fenómeno de expansión podría romper inclusive el motor o el radiador, ¿ya? Es por eso que nunca, 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 nunca le debemos echar agua de la llave a un motor, nunca, a no ser que fuera para salir de una parte que nos quedamos en pana y que no hay ninguna otra opción, ahí quizás, ¿ya? Pero obviamente apenas podamos cambiar este fluido, ¿cierto? Lo debemos cambiar, porque puede producir daños extremos al sistema de la motocicleta. Ahora vamos a hablar un poquito del sistema de lubricación. Dice, en los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos, ¿ya? A los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor
y evitar desgaste de las partes móviles del motor, ¿ya? Aquí habla de que la refrigeración también, perdón, de que la lubricación también refrigera, ¿ya? Y eso es cierto, la lubricación también refrigera, pero los motores son refrigerados o por agua o por aire, ¿ya? Los que son refrigerados por aire a veces tienen una ayuda, ¿cierto?, de refrigeración del aceite, ¿ya? Pero no quiere decir que sean refrigerados por aceite. Son cosas distintas, ¿ya? El que supuestamente es refrigerado por aceite, en realidad sigue siendo refrigerado por aire, ¿ya? Los dos grandes grupos de refrigeración son refrigeración líquida y refrigeración por aire. Deme un segundo, por favor. Ya, le mando un saludito a Olga Aldana y Sergio Norambuena. Olga Aldana y Sergio Norambuena. Ya, les mando un saludito a ustedes que están ahí atentos a la clase. Mi hijo tiene una profesora que se llama Aldana, una profesora de religión. Por eso me llamó la atención su nombre. Ya. Dice el sistema de lubricación, ¿ya? La lubricación permite disminuir el roce entre dos materiales, cualquiera sea este, ¿ya? Que en este caso los materiales que más se rozan en el motor son metálicos, ¿cierto? A pesar de que los metales, si nosotros lo vemos a simple vista, ¿cierto? El metal es liso, muy liso, y pongo otro metal, ¿cierto? Que es muy liso encima, lo froto, y a simple vista o a simple tacto, podríamos decir, no se siente una gran oposición al deslizamiento. Tenemos que pensar que un motor está girando cuando está en ralentí, es decir, en su velocidad más baja, está girando a 800 vueltas por minuto. Es decir, que el material se roza por el mismo punto 800 veces en un minuto. Entonces, esto que está rozando, ¿cierto? A pesar de que es muy liso, si nosotros lo miramos con un microscopio, la superficie igual es rugosa. Tiene pequeñas crestas, así lo definen los textos, ¿ya? Estas pequeñas crestas se encuentran las de arriba, ¿cierto?, con las de abajo, chocan entre sí continuamente y esto produce el desgaste de los materiales cuando se están friccionando unos contra los otros, es decir, cuando se están deslizando uno contra los otros. Si yo quiero disminuir este desgaste, la mejor opción hasta el momento es la lubricación. Antiguamente se lubricaba con sebos de animales y algunas sustancias vegetales, ¿ya? Pero en la actualidad lubricamos con derivados del petróleo, ¿ya? Y esto ha permitido todos los grandes avances científicos, ¿cierto?, que hay hasta ahora, ¿ya? Gracias a que podemos controlar el roce, se dice, ¿ya? Eso es una ciencia que se llama tribología, todo lo que estudia el tema de la lubricación. Entonces la lubricación está acá, ¿cierto? Entonces entre esta superficie y esta superficie tiene que haber una capa de aceite. Lo ideal es que esta capa de aceite, ¿cierto?, haga que entre las dos superficies no haya contacto. Entre menos contacto haya entre las dos superficies, mejor, ¿ya? Menos desgaste. Igual vamos a producir desgaste, sobre todo cuando empezamos recién a echar a andar el motor. Empezamos recién a echar a andar el motor y esto produce, ¿cierto?, el mayor desgaste en la vida útil del motor, cada vez que lo echamos a andar. Cuando ya está andando, ya se gasta menos cuando ya está funcionando. ¿Por qué? Porque ya está flotando en el aceite. Pero cuando recién empezamos, ¿cierto?, al aceite le cuesta llegar a algunas partes, ¿cierto? Y esos microsegundos que está sin
sin lubricación producen el desgaste por el cual nosotros debemos cambiar, ¿cierto? O reparar los motores después de 200, 300, 1000 kilómetros, ¿ya? Dependiendo, ¿cierto? Del aceite que usted utilice, el motor sencillamente va a durar más o va a durar menos. Los aceites, ¿cierto? No porque el aceite sea más caro es el mejor, ¿ya? Lo mejor es respetar, ¿cierto? Lo que el fabricante nos pide, en tanto a los cambios de aceite, es decir, hacerlo en los intervalos que corresponde y que sea el aceite correcto. Si nos pide sintético, sintético. Si nos pide semisintético, semisintético. Si nos pide mineral, mineral, etc. Ya son como las 3 variedades de aceite o calidades de aceite que existen. Y la marca no siempre importa tanto, ¿ya? Pero si usted quiere poner una marca reconocida que se sabe que es muy superior a otras marcas, también es válido, ¿ya? Lo bueno es que en las motos, la mayoría de las motos, sobre todo las motos chicas, no utilizan tanto aceite. Entonces el cambio de aceite no es tan caro como en un auto o una camioneta. Por ende nos podemos dar el gusto de comprar un aceite de mejor calidad, ¿ya? El aceite que usted le eche es la vida de su motor. Si usted siempre le va a andar echando aceite de mala calidad, el motor le va a durar poco, ¿cierto? Y, eh, y si usted no le hace los cambios de aceite, también el motor va a durar muy poco. Y si por algún motivo usted queda 100% sin aceite, ¿ya? Se le olvidó, se consumió el aceite, se rompió el cárter y se le salió el aceite, etc. El motor no va a durar nada. El motor sin aceite no dura nada. No dura ni una hora funcionando, ¿ya? Dura realmente muy poco. Hay algunos experimentos en YouTube que pueden ver motores funcionando sin aceite y ver cuánto dura un auto funcionando sin aceite, ¿ya? Obviamente hay motores que duran un poco más y otros que duran mucho, mucho, mucho menos. Ya. ¿Cómo lubrica el motor? ¿Cómo hace que el aceite llegue, ¿cierto?, a las distintas partes del motor? Para empezar, lo más común es que el aceite esté en un reservorio en la parte más baja del motor, normalmente llamada cárter, ¿ya? El cárter de aceite, además de contener el aceite, también lo refrigera. ¿Por qué? Porque está en contacto con el aire, ¿cierto? Y internamente, adentro del cárter, que imagínense que es como que fuera un lavatorio que está pegado por debajo del motor, ese aceite, ¿cierto? Digamos que el lavatorio que le estoy diciendo, entre comillas, ¿cierto? Le pasa el aire, enfría el lavatorio y el lavatorio enfría el aceite, ¿ya? No lo enfría al nivel de que esté frío cuando está funcionando, no, el aceite está caliente. Pero sí, el flujo de aire permite que parte de ese calor se evacúe, ¿ya? A este reservorio de aceite, a este cárter, se le pone, ¿cierto?, una bomba de aceite. Esa bomba de aceite, que es accionada por el movimiento del motor, hace que el aceite empiece a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, hasta la parte más alta del motor. Fíjate, sube, 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 sube a la parte más alta del motor, lubrica la parte más alta del motor y luego cae por gravedad a través de algunas perforaciones que tiene el motor para que vuelva el aceite a la parte inferior. Y de esa forma se lubrica, ¿cierto?, la parte superior, se lubrica, ¿cierto?, el cigüeñal, también internamente hay conductos internos en el cigüeñal que permiten la lubricación, y también a veces en la falda de los pistones, etcétera, ya dependiendo de la construcción de los motores. Pero en las partes donde tiene más fricción, más roce, vamos a tener mayor cantidad de lubricación. Dice 2.4, el sistema eléctrico, ¿ya? Esta parte es bien importante porque habla de los fusibles,
¿ya? De eso vamos a hablar en la parte del sistema eléctrico. Existen fusibles de varias capacidades en amperes. Si pasan más amperes por un cable de los que el cable puede soportar, lo va a quemar, ¿ya? Por eso se pone un fusible, para que en vez de que se queme el cable, se queme, ¿cierto?, el fusible. ¿Qué es un fusible? Un fusible es un elemento que se funde con la temperatura, ¿ya? Es un cable que está así, y cuando lo caliento, más de la cuenta, se funde y se corta un puente, ¿ya? En vez de estar ahí el puente unido, queda así el puente, ¿ya? ¿Por qué? ¿O para qué? Para que no siga pasando electricidad de un lado al otro, ¿ya? No sigan pasando electrones. Esto está dispuesto en todos los vehículos, ¿ya? En este caso en las motocicletas, para evitar daños mayores en el sistema. Entonces yo les voy a explicar que con los fusibles voy a tener dos tipos de fallas. Una falla que es temporal y una falla que es, ¿cierto?, permanente. Imagínense que yo llevo dos cables aquí, uno positivo y uno negativo, en la moto, instalado en la moto. Van así los cables, ¿cierto? El positivo y el negativo no se deben juntar. Vamos acá, ¿cierto? Y paso por un hoyo y la sacudida del hoyo, ¿cierto?, hace esto. Y hace que los cables se junten. Los cables se juntan, ¿cierto? Se quema el fusible y luego se separan, porque fue la vibración nomás que los juntó. La vibración que los juntó, ¿ya? Entonces, al pasar esto, se me va a quemar un fusible. Ejemplo, un fusible rojo de 10 amperes. Ese fusible rojo de 10 amperes, yo, como soy precavido, voy a andar con un repuesto, voy a sacar el fusible quemado, voy a poner un fusible, ¿cierto?, nuevo, en el alojamiento del fusible que se había quemado, echo a andar la moto y la moto parte sin ningún problema. Se reparó el problema. ¿Por qué? Porque los cables ya se habían separado. Pero ¿qué pasa si la falla, en vez de ser como la anterior que describí, que era una falla esporádica, ¿cierto?, una falla no permanente? ¿Qué pasa si la falla es permanente? Me pasa lo mismo, se juntan los cables, pero en vez de juntarse y separarse, quedan pegados. También puede pasar, ¿ya? Se produce un arco eléctrico a veces en los cables y es como que se soldaran. Entonces quedan pegados. Se pegan, ¿cierto? Y yo voy a cambiar el fusible. En ese momento, obviamente, yo no sé lo que está pasando con los cables porque estoy a lo mejor en la calle, queden para en la calle por ese problema. Le cambio el fusible de 10 amperes, voy a echar a andar la moto y ¡tac!, que se corta de nuevo el fusible. O a veces lo estoy poniendo el fusible y salta y se quema de inmediato. ¿Qué pasa? Hoy se quemó el fusible. ¿Qué hace una persona que no sabe? Va y le pone un fusible más grande o le pone un pedazo de cable, para que el fusible aguante o el pedazo de cable aguante y no se queme y la moto parte igual. ¿Puede pasar? Puede que la moto parte igual con este pedazo de cable que le vamos a poner, o con este fusible de mayor capacidad que aguanta más. Pero va a andar un ratito y la moto inclusive se podría incendiar. ¿Por qué? Porque al hacer trabajar el sistema con más del amperaje que nosotros necesitamos, se produce temperatura en todo el circuito eléctrico. Y esa temperatura puede producir un incendio, o lo menos que va a producir es que va a deteriorar todo el sistema, va a echar a perder los cables, va a quemar el aislante, ¿cierto? Lo va como a endurecer. Y a largo plazo voy a tener un problema grave y voy a tener que cambiar todo el circuito eléctrico de la moto. Es por eso que nunca debo cambiar la capacidad de los fusibles. Si el fusible es de 10, se reemplaza con el mismo tipo de fusible. Nunca con un fusible distinto. Nunca, nunca. ¿Ya? Eso con respecto al sistema eléctrico y los fusibles. Un poquito vamos a hablar cortito del sistema de escape. ¿Ya? En la actualidad, las motos en su sistema de escape traen un silenciador, y aparte de un silenciador, traen también un convertidor catalítico. Estos convertidores catalíticos
permiten, ¿cierto?, que se filtre la contaminación de la moto, entre comillas que se filtre. Y obviamente el silenciador permite disminuir el ruido de la moto. Mi invitación es que si ustedes se compran una moto, no le corten el escape para ponerle un escape ordinario, ¿cierto?, de China, ¿ya? Entre comillas, vamos a decirlo entre comillas, de estos escapes falsos, ¿cierto?, que venden por algunas páginas de internet y todo eso. No compren escapes falsos, ¿ya? Porque los escapes falsos duran muy poco y deprecian la moto. Más que apreciarla, la deprecian. Si usted quiere cambiar el escape, compre un buen sistema de escape. Pero un buen sistema de escape cuesta muy caro, ¿ya? Cuesta fácilmente 10 veces o 20 o 40 veces lo que vale uno de estos escapes, ¿cierto?, falsos, estos escapes baratos que venden por ahí en todos lados, ¿ya? Se lo digo por experiencia propia. Yo mi primera moto quería cambiarle de escape y tuve dos escapes, ¿ya? Los dos escapes eh, ordinarios, flight, o sea, baratos, digamos. ¿Cómo lo puedo decir para que no suene feo? ¿Ya? Y de mala calidad. Entonces, después de un tiempo, se empezaban a vibrar, se empezaban a desarmar, se le empezaban a caer los tornillos. Entonces, lo que hacía era disminuir, ¿cierto?, el valor de la moto. Y además, con el tiempo, chiquillo, a todos les aburre el tema de los escapes ruidosos. A uno mismo le aburre un escape ruidoso. Entonces, ojo con ello, ¿ya? Ojo con ello, pongan la atención a eso y no gasten plata por las puras. Si quieren comprar un escape, busquen realmente un escape que sea de buena calidad y no una copia, ¿cierto?, de estas de pésima calidad que son ultra baratas, ¿ya? Y recuerden que los escapes de fábrica traen convertidor catalítico. Ya. Y por último, voy a hablarles un poquito de la transmisión de las motos, ¿ya? En el punto 2.8. Fíjense que acá tengo tres tipos de transmisión. Tengo transmisión por cadena, la primera, es la más utilizada. Luego tengo una transmisión, ¿cierto?, por correa, ¿ya? Esta transmisión por correa la ocupan principalmente los scooters, ¿ya? Y algunas motos también la pueden ocupar. Y acá tengo otro tipo de transmisión que esta sí que es más difícil de verla, ¿ya? Que es una transmisión por cardán, por un eje sólido, ¿ya? Esta es la más común, vamos a hablar un poquito de esto, ¿ya? Esto es cadena, ¿cierto? Catalina, podríamos decir, y el piñón que va solidario al motor. El piñón sale con el movimiento desde el motor y la catalina, ¿cierto?, está solidaria a la rueda. Estas se puede variar, se puede a veces poner unas más grandes, unas más pequeñas, pero hay que siempre fijarse en el paso de los dientes. Ya hay pasos 520 y otros tipos de pasos también. ¿Ya? ¿A qué voy? Que no puedes, aunque por ejemplo los pernitos de acá coincidan con otra catalina, no puedes poner una catalina con un diente distinto porque no va a coincidir con los dientes de adelante. Si cambia el tipo de diente, tendrías que cambiar, ¿cierto?, todos los dos piñones, por decirlo así, ¿cierto?, y la cadena. Otra cosa importante es que cuando cambiamos cadena, deberíamos cambiar todo el kit de arrastre, ¿ya? Kit de arrastre sería el piñón de ataque que sale, ¿cierto?, con el movimiento desde el motor, la catalina y la cadena, ¿ya? Existen cadenas con O-ring y cadenas sin O-ring, ¿ya? Se supone que las cadenas con O-ring duran un poquito más, ¿ya? Restan un poquito de potencia a la moto también, pero desde mi punto de vista, yo creo que es suficiente con ponerle la cadena que traiga la moto, ¿cierto? Y cambiarla en el tiempo que hay que cambiarlo, mantenerla limpia, ¿cierto? Y aparte de mantenerla limpia, eh, aparte de mantenerla limpia, mantenerla engrasada,
¿ya? Mucho ojo, ¿ya? Mucho ojo. Tengo familiares muy queridos, ¿cierto?, que han tenido accidentes limpiando las cadenas de las motos. Ya yo soy de una familia que le gustan las motos desde hace harto tiempo, entonces tengo familiares que han sufrido accidentes limpiando las cadenas de las motos porque a veces la gente echa a andar la moto con la rueda de movimiento, ¿cierto? Y está limpiando la cadena, le pone un pañito, se descuida cualquier cosa y la cadena le atrapa este dedo. Ya es muy común que la cadena le atrape este dedo. Y si el dedo queda entre la cadena y la catalina, ¿cierto? Ten por seguro que va a sufrir un accidente bastante grave. Ya inclusive se puede perder parte del dedo, ¿cierto? Se puede dañar una mano, etcétera. Ya bien, bien, bien consciente. Nunca se limpian las cadenas con la moto en movimiento o con la rueda en movimiento. Nunca, 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 nunca. Siempre de forma manual con el motor apagado. Cosa que si no, nos apretamos en algún lado, nosotros podamos devolver la rueda, qué sé yo, moverla y no sea tan grave. ¿Ya? Súper, súper, súper importante. También es importante que cuando se cambie una cadena, esta no puede quedar tensa por arriba y por abajo, ¿cierto? Normalmente por abajo se le deja un margen más o menos, yo les digo de 3 dedos, ya va a depender un poco de los dedos, pero es para que se den una idea. Es un margen en centímetros, son como 3 centímetros más o menos, dependiendo un poco de la cadena y de la moto, pero en el mismo envase de la cadena muchas veces dice cuánto es la holgura que tiene que tener. La cadena no puede quedar 100% tensa como la dejan en algunas partes. Yo he visto talleres inclusive que dejan las cadenas 100% tensas por todos lados. Ya esa cadena se va a estirar muy rápido, va a dañar, ¿cierto?, todo el conjunto de arrastre y vamos a tener que cambiarla muy prematuramente. Tenemos que pensar que la rueda se va moviendo y el motor no se va moviendo con el basculante, ¿ya? En ese tema, cuando se mueve, muchas veces la cadena puede variar un poco su longitud, ¿ya? O el basculante con respecto a la cadena puede variar un poco lo que necesita estirar la cadena. Por eso es importantísimo que la cadena no quede 100% tensa cuando se instala una cadena nueva. Eso es, queridos amigos, por el día de hoy. Espero que les haya gustado, ¿cierto? Tanto a los que están presentes ahora, como Sergio, ¿cierto? Norambuena, un saludo para ti como siempre. Y les mando un abrazo también a todas las personas que van a estar viendo este video de forma asincrónica o de forma grabada, ¿ya? Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos y chao, chao.